Hola, soy Pedro Salinas y este es otro capítulo de Bitácoras Maleñas, donde estamos haciendo un recuento del caso Sodalicio. El año pasado nos dedicamos a hurgar y escrutar y a describir todo lo que pasó y no pasó en el ámbito judicial y fiscal. Y ahora hemos empezado el año contando lo que pasó y no pasó en el ámbito eclesiástico, ¿no? En el Perú y en el Vaticano. Y también vamos a contar cosas que pasaron en el Sodalicio. El 19 de octubre del 2015, luego del barullo mediático suscitado por el reportaje elaborado por la periodista de investigación Graciela Chela Villasís en Cuarto Poder, que salió el domingo anterior, el día 18, a escasísimos días de la presentación en el lugar de la memoria de Mitad monjes, mitad soldados, el libro que escribí con Pablo Lugas. El Sodalicium emitió su primer comunicado, el cual contenía 5 puntos, donde intercalaba la retórica barata con mentiras descaradas. Lo firmaba Fernando Vidal Castellanos, asistente general de comunicaciones, que luego fue vicario con Alessandro Moroni y que era parte de la cúpula en ese momento, ¿no? Punto 1. Expresamos nuestro profundo dolor y cercanía con todas aquellas personas que han sufrido por acciones u omisiones cometidas por algunos de los miembros de nuestra comunidad. A ellas les pedimos perdón y les ofrecemos nuestra disposición de escucha y ayuda. Rechazamos con firmeza todas estas acciones. Un párrafo para cumplir. Segundo punto, medio péndex, que dice: todo testimonio de inconductas cometidas por algún sodalite presentado ante las autoridades actuales del sodalicio ha sido acogido, investigado y, cuando se ha confirmado, hemos ofrecido ayuda a las personas afectadas según la caridad y la justicia, y hemos tomado con los responsables las medidas que corresponden según derecho. Ahí derraparon, porque era una mentiraza gigantesca, colosal. Punto 3. Sobre los testimonios que habrían sido presentados al Tribunal Eclesiástico de Lima o en Roma, no habiendo sido informados de sus contenidos, ni por quienes lo presentaron, ni por esas instancias, no podemos sino asegurar nuestra oración y nuestra disposición para acoger todo testimonio con respeto, responsabilidad y discreción. Reiteramos nuestra colaboración con esos tribunales y con cualquier otra instancia de justicia. Otro párrafo políticamente correcto. Y viene el cuarto, también medio péndex. Luis Fernando Figari vive en una comunidad sodalite en Roma. Desde el año 2010 vive alejado de la vida pública y de cualquier injerencia en el gobierno de la comunidad. El año 2014, el superior general actual, o sea, Alessandro Moroni, después de haber recibido una serie de testimonios de distinta índole, ha dispuesto que intensifique esta vida de retiro. Como cualquier otro miembro de nuestra institución, permanece a disposición de cualquier investigación civil o eclesiástica y de las medidas que las autoridades pudieran considerar pertinentes.
Queremos dirigirnos también a los miembros de la familia Sodalite que con nosotros están sufriendo fruto de esta penosa situación, para ofrecerles nuestra cercanía, amistad y compañía. A todos les ofrecemos nuestras oraciones y nuestros esfuerzos por hacer que el sodalicio refleje cada vez más auténticamente el rostro del Señor Jesús. Firma, les decía, Fernando Vidal Castellanos, asistente general de comunicación. Esto fue el día lunes, después del reportaje de Chela Villasís en Cuarto Poder, que tuvo un impacto que resonó así como la caída de un meteorito en la sociedad limeña particularmente, ¿no? Y luego sale este comunicado oficial del Sodalicio, el primero, pero que luego va a tener un giro de tuerca porque aparecen dos personajes inopinados con los que el Sodalicium no esperaba una reacción de su parte. Estos fueron Óscar Osterling y el sacerdote Sodalite, Jean-Pierre Tebullet. Osterling creo que se había salido en el 2013, o sea, 2 años antes, estaba recién salido. Óscar Osterling fue, para más señas, captado por el Sodalicium a través de un campamento retiro, que antiguamente le decían DIN, Dios y Naturaleza, cuando estudiaba en el colegio Markham. Esto ocurrió en 1989. Óscar tenía 15 años. El 29 de febrero de 1992 entró a vivir en comunidad y se fue de la organización, y aquí me corrijo, en abril del 2012. Lamentablemente, ni Pao ni yo lo teníamos en el radar a Óscar Osterling. O sea, no lo teníamos identificado como un potencial testigo, como un potencial testimonio. Y en consecuencia, Óscar no aparece en la primera versión de Mitad Monjes, Mitad Soldados. Habría sido un súper testimonio. ¿Qué ocurre? Que cuando Chela Villasís estaba buscando gente que dé la cara en el reportaje para Cuarto Poder, estaba buscando testimonios para su informe televisivo, Martín López de Romaña, que fue uno de los convocados y que aparece en ese reportaje, pensó en Óscar y lo llamó para decirle que me contactara, cosa que hizo Óscar al día siguiente. Y, y sin mucho preámbulo, le pregunté a Óscar si estaba dispuesto a salir en el reportaje de Cuarto Poder, ¿no? Para hablar con Graciela Villasís y hablar sobre la cultura de abuso al interior del sodalicio. Óscar, por obvias razones, nunca había salido en la televisión, venía fuera de la institución a casi 3 años, titubeó, pero al final aceptó. Y más tarde se compró el pleito judicial junto a José Enrique Escardó, los hermanos Martín y Vicente López de Romaña, y este pequeño servidor, ¿no? Desde entonces, debo decirlo, Óscar Osterling ha sido nuestra memoria, porque tiene una memoria impresionante, se acuerda de todo, qué bestia. Y su papel en esta lucha ha sido capital, como el de muchísimas otras personas. Pero Óscar
jugó un rol muy importante recordando cosas. Bueno, el día que el Sodalicium evacuó su primer comunicado, Oscar Osterling colocó en sus redes una carta en la que desmentía las aseveraciones de Fernando Vidal, asistente general de comunicaciones del Sodalicio, y recordó que a inicios del año 2011, luego del destape de la doble vida del santo sodalite Germán Doig en las páginas de Diario 16, diario que dirigía entonces Juan Carlos Tafur, le relató a Eduardo Regal Villa, que fue el sucesor de Figari en un tramito corto que apenas duró 11 meses, hombre muy, muy cercano a Figari, le recordó un episodio ocurrido en agosto o septiembre de 1991 en la comunidad de San José, en Santa Clara, donde estaba haciendo su periodo de prueba o de experiencia comunitaria, como también se le llamaba, con otros 3 aspirantes. Textualmente decía Oscar en sus redes: los 4 fuimos solicitados a formarnos en la sala de la comunidad, dándole la espalda a la chimenea, frente a un grupo de personas sentadas, entre ellas el sacerdote Jürgen Daum, quien falleció, todo hay que decirlo, de cáncer hace algunos años. Y estaba también Luis Fernando Figari. Nos pidieron que nos saquemos la ropa y que nos quedáramos en ropa interior. Una persona nos filmaba mientras Figari nos hacía preguntas. ¿Qué sientes? Cuando leí ese relato en su momento de Oscar Osterling y vi esta famosa, dentro de su alición es una pregunta, ¿cómo les explico? Típica, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿No? Desde los instructores de las agrupaciones marianas hasta los superiores de comunidad. ¿Qué sientes? Dice Oscar, continuando con el relato, no recuerdo cuánto duró ese momento, pero recuerdo que el color de mi calzoncillo fue objeto de burla. Alguien le dijo, ese no es el tipo de calzoncillo que usa un sodalite. En ese texto, en ese escrito, Oscar Osterling trajo a la memoria la respuesta de Eduardo Regal, que le dijo sobre ese evento: eso es algo que ya no se hace. Ah, ya. Y habría añadido, Luis Fernando en ese momento estaba ensayando una teoría psicológica que había leído. Bueno, cuando uno lee los testimonios de mitad monjes, mitad soldados, ¿no? Que comprende un hiato temporal de 40 años, es decir, de sodalites de la generación fundacional en adelante hasta el último que se fue en el año 2011. O sea, no hay testimonio que hable de algún tipo de desnudo, en calzoncillos o totalmente calato, o sea, y no solamente era Luis Fernando Figari. Con lo cual, la versión de Regal, pues tampoco era como muy exacta, ¿no? Y también evocó Osterling que con otros miembros de la institución y la mediación del sacerdote sodalite Jean-Pierre Teullet, formularon un pedido de investigación a Luis Fernando Figari,
por posibles actos graves e inmorales. SIC, tal cual está en el texto. Este pedido, indicaba Osterling, fue reiterado en el siguiente gobierno de Sandro Moroni. O sea, se lo dijeron a Regal y después sale Regal y se lo dicen a Moroni. Y se lo dicen de manera formal y por escrito. Ni Eduardo Regal ni Sandro Moroni respondieron nada a este requerimiento que me parecía importante, ¿no? Una denuncia al superior general o al fundador. Bueno, la carta, que tenía 3 folios, 3 caras, continuaba: al negarse el pedido de investigación interna en octubre del 2013, envié mi testimonio más amplio y detallado al padre Jean-Pierre Teullet, quien junto con otros testimonios lo presentó ante el Tribunal Eclesiástico en el Arzobispado de Lima. Y hacia el final acusaba las supuestas falsedades del comunicado Sodalite, diciendo: mi testimonio, por ejemplo, nunca fue investigado. El padre Teullet solicitó un jurado para que investigue esto que estaban denunciando. Nunca se me solicitó mi testimonio formal. Me ofrecieron darme respuestas, me ofrecieron investigar, pero nunca se me comunicó nada, ni hubo dictamen, ni conclusión, ni sanción o exculpamiento. El superior general actual, se refiere a Sandro Moroni, sabía perfectamente de mi testimonio presentado al Tribunal Eclesiástico por el padre Jean-Pierre Teullet. ¿Por qué el gobierno del sodalicio miente de esta manera? Escribió en respuesta al comunicado de Fernando Vidal, el primer comunicado oficial del sodalicio. Bueno, como sea, a partir de ese texto de Osterling, ya al Sodalicium le comenzó a llover sobre mojado. Internamente, él, todavía sodalite y sacerdote, Jean-Pierre Teullet, emplazó a Fernando Vidal al día siguiente también de la publicación del comunicado con una carta más larga y muy dura. Hermano Fernando Vidal, escribe Teullet. Luego de leer el comunicado que ha emitido en nombre del Sodalicium Cristiane Vitae a raíz de las denuncias presentadas el domingo en un programa de televisión contra el hermano Luis Fernando Figari, quedé preocupado por lo que allí afirma, y motivado por un deber de conciencia, me siento en la necesidad de manifestarle los siguientes 2 puntos. Uno, en mayo del 2012, luego de varios meses de diálogo infructuoso con las autoridades, 4 sodalites presentamos formalmente pedidos de investigación contra el hermano Luis Fernando Figari por actos graves e inmorales cometidos por él, distintos a los que han sido presentados el domingo. Estos pedidos fueron desestimados primero por el superior general de entonces, el hermano Eduardo Regal, orando lo mismo que había dicho Óscar Osterling. Y luego, al ser presentados nuevamente por mí de modo formal en abril del 2013 al nuevo superior general, el hermano Alessandro Moroni, fueron también desestimados. En ambos casos, nunca se realizó una investigación formal como usted afirma en su comunicado. Nunca se erigió un jurado, nunca se nos solicitó el testimonio formal, nunca hubo actas, nunca se dio un dictamen y menos se nos respondió de modo formal la conclusión de dicho proceso. Si acaso lo hubo, digo yo, ¿no? Los denunciantes
no quedamos satisfechos, entonces lo que usted afirma en el numeral segundo de su comunicado no es cierto. Optaron ustedes más bien por descalificar dichas denuncias. Resulta aún más desconcertante la afirmación de dicho numeral, abre comillas, hemos tomado con los responsables las medidas que corresponden según derecho, cierra comillas, Teullet. Puedo asegurar que ello, en cuanto al hermano Figari y a un miembro más del Sodalicium Christiane Vitae, involucrado también, nunca se dio. De nuevo, su comunicado no se ajusta a la verdad. ¡Pum! Tremendo quechi. Oh, Vidal quedó con un ojo morado solamente con ese primer punto. Punto 2. En el numeral tercero, usted dice desconocer los testimonios del Tribunal Eclesiástico de Lima. Esto, por lo menos en dos situaciones, tampoco es cierto. Primero, porque en la segunda mitad del año 2011, el hermano Eduardo Regal, superior general del Sodalicium en dicho momento, nos congregó en el centro pastoral de San Borja para decirnos que sabían de unas denuncias graves contra el hermano Luis Fernando Figari en el tribunal y que por tal motivo él había acudido a Roma, o sea, Regal, y había acudido, dijo Regal, y lo que recuerda y evoca Jean-Pierre Teullet, había acudido a Roma donde los mejores canonistas, que son los abogados que defienden a la curia según el Código de Derecho Canónico. Y fue donde estos mejores canonistas para presentarles el caso. Y estos le habrían dicho allí que no se preocupara por dicha denuncia porque al ser el hermano Luis Fernando un laico, él no tenía tipificación canónica. Eso lo han corregido recientemente, quiero creer que en parte por el caso Sodalicio, porque eso era un escándalo, ¿no? Y que en todo caso había ya prescrito. O sea, eso era lo que les importaba, cómo afectaba el tema a Figari. ¿Mm? Si el código canónico le alcanzaba, nos agarraba el pescuezo o la denuncia seguía vigente, no ya había prescrito. Sigue Teullet. Eso nos cuestionó mucho a los asistentes, ya que con ellos estaba afirmando tácitamente que la denuncia que el hermano Regal conocía del Tribunal Eclesiástico contra el hermano Figari era cierta. El segundo caso es el pedido de investigación que yo solicité en dos oportunidades en el Sodalicio, como usted y el superior general, se refiere a Moroni, saben bien, yo presenté, al no encontrar en ustedes respuesta, el mismo pedido de investigación con sus respectivos testimonios en el Tribunal Eclesiástico de Lima, que presidía, como le comenté en el capítulo anterior, el sacerdote maleño Víctor Guapaya Quispe, de la familia espiritual del Opus Dei, cuyo moderador era el entonces arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani. Entonces va rematando ahí Teullet diciendo, no es pues correcto afirmar que ustedes no tenían conocimiento de algunos casos en dicho tribunal. De repente no de otros, pero de estos, sí. Este Teullet es, soy hincha de Teullet. Sé que yo en lo personal creo que no le caigo muy bien, pero
yo reconozco que este cura sí ha tenido cojones desde el momento que comienzan a aparecer las denuncias más graves. Tercero, dice Taullet, finalmente, en su cuarto numeral expresa usted que el hermano Luis Fernando Figari vive alejado de la vida pública y de cualquier injerencia en el gobierno de la comunidad. Y ahí cierra comillas. Ante ello, habría que expresar que hasta hace 5 meses el hermano Figari ha vivido en Lima desde su renuncia a fines del 2010 hasta abril del 2015 y ha tenido libertad de movimiento para visitar diversos proyectos del Sodalicium, recibir personas en su comunidad, escribir correspondencia, hacer llamadas a miembros de la familia espiritual. Finalmente, el superior general actual eligió en diciembre del 2013 al secretario personal y amigo cercano del hermano Luis Fernando Figari, el hermano Ignacio Blanco, con el cual vive desde el año 1991 hasta el día de hoy, 2015, en Roma, como miembro asesor del Consejo Superior, generando ello incomodidad en algunos miembros del Sodalicio. Lo que está diciendo Teubiet es que Figari siguió teniendo injerencia en el Consejo Superior a través de la figura de Ignacio Blanco. Y termina. Pienso entonces que este comunicado puede confundir al no ajustarse a la verdad y por ende sugiero que, cristianamente, usted debería rectificar dichas afirmaciones, que además de ser inexactas, obligan en conciencia a explicarlas de acuerdo con la veracidad de los hechos. Desde que presenté la primera denuncia interna en el Sodalicium hace 7 años, permanecí callado, incluso frente a medios de comunicación que me buscaron. Y sigo pensando que esto debe tratarse con discreción, pero con firmeza. No es la primera vez que incurren ustedes como gobierno en algunas inexactitudes que han generado no poca confusión, distanciándose así del consejo del Señor en el sentido de que solo la verdad nos hace libres. En el Señor, Padre Jean-Pierre Teuillet, SCV o V. Bueno, ese mismo día, en el portal útero.p, sin conocer la esquela, la carta, que no trascendió al inicio, sino un par de días después, sin conocer la aleonada carta del cura sodalite Jean-Pierre Teuillet, útero.p se consiguió y consignó en su portal el movimiento migratorio de Figari, que registraba 6 salidas del país. La mayoría de estas tuvieron como destino España y la última había ocurrido el 26 de abril del 2015. O sea, como les contaba en el capítulo anterior, 3 días después de la instrucción vaticana emitida por José Rodríguez Carballo, arzobispo secretario del dicasterio del cual depende el sodalicio, que impelía al superior general del sodalicio, Alessandro Moroni, a sacar a Figari rapidito del país y a esconder este asunto de los medios de comunicación. José Rodríguez Carballo, arzobispo secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, que es
lo que es hoy por hoy el sodalicio, una institución oficial de la Iglesia, una sociedad de vida apostólica. Los diarios Exitosa, que en ese momento dirigía Juan Carlos Zafur, y La República, rebotaron la información de Útero y decían, en estos años, Figari ha estado medio año en el Perú, medio año en Europa. Esto lo decía La República. Y en su portada decía La República, Sodalicio miente sobre el caso Figari. O sea, ¿qué pensaban? O sea, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, el miente que algo queda de Goebbels ha sido parte de sus, claro, no lo predicaban quizás, pero sí lo practicaban. Y con una militancia increíble. Bueno, como sea, tanto la carta de Óscar Osterling como el úcase, vamos a llamar así a la esquela de Teullet, les cayó como una patada en el plexo de Jean-Claude Van Damme. Un puntazo en los huevos, para, para decirlo como lo que fue. Porque después de esas dos cartas, más la información de útero.p, eso Alicia tenía que rectificar, como decía el padre Teullet, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Que ambas misivas y el notición con el registro migratorio de Figari, que se tiraba bajo todas las mentiras de Fernando Vidal, obligaron al Sodalicium a recular y a propalar un nuevo comunicado que enmendaba al anterior, y este salió publicado el 21 de octubre del 2015, un día antes de la presentación en el LUM de Mitad Monjes, Mitad Soldados. Esta vez lo firmaba el mismísimo superior general Alessandro Moroni. Y decía, 1. Con ocasión de la publicación del libro Mitad Monjes, Mitad Soldados, que ya estaba en librerías, ¿eh? Estaba en librerías desde un día antes, creo, de que saliera el reportaje de Chela Villasís. Con ocasión de la publicación del libro Mitad Monjes, Mitad Soldados del periodista Pedro Salinas, han salido diversos reportajes y comentarios en los medios y en las redes sociales. Como autoridades del Sodalicio de Vida Cristiana, hemos emitido un comunicado público que hoy, escuchen esta, que hoy consideramos insuficiente. O sea, no dicen vamos a rectificar, vamos a enmendar algunas cosas que dijimos y no eran exactas, ¿no? Que había información errónea, sí, había data equivocada. O sea, aceptar que lo que dijeron era mentira. Claro, el orgullo y la arrogancia sodalite no podía permitirse una cosa así, entonces ponen que el comunicado de Vidal, el primero, el oficial, lo consideraban insuficiente. Entonces, 2, segundo punto de Moroni, en los testimonios se refieren hechos de abuso, maltrato e incluso abuso sexual. Nos duele y avergüenza profundamente que hechos así hubieran podido ser cometidos por Luis Fernando Figari, fundador, y por muchos años también superior general de nuestra comunidad. Muchos años también, por toda la vida, desde toda la vida, hasta que en el 2010, esgrimiendo razones de salud, pero en realidad presionado por Rocío Figueroa, es que
Figari se ve obligado a dar un paso al costado. Pero bueno, esa es otra historia. Eh, y por muchos años también superior general de nuestra comunidad, condenamos los hechos que pudieran haber ocurrido, en especial los de abuso sexual que hieren de modo tan profundo a las personas. 3. El libro recoge testimonios variados que son verosímiles y que deben ser esclarecidos exhaustivamente. Además, hay exmiembros del sodalicio que dicen haber sido víctimas de abusos de diversa índole por parte de Luis Fernando Figari. Y ahí también hay una cosa media apéndice, porque ya comienzan desde entonces a enchufarle todas las culpas, pecados, omisiones y responsabilidades únicamente a Figari, ¿no? Como que ya habían decidido, bueno, si hay que sacrificar a alguien, hay que sacrificar a Figari, a su fundador. Sabemos que hay denuncias que han sido entregadas a los tribunales eclesiásticos, pero que no son accesibles, porque los tribunales guardan reserva para poder emitir sus dictámenes con independencia. Por otro lado, Luis Fernando Figari dice ser inocente de toda acusación, pero hasta la fecha no ha querido rendir declaraciones públicas como sería su obligación moral. El actual superior general del sodalicio ha comunicado todas estas cosas a las autoridades eclesiásticas pertinentes y sabemos que ellas están llevando adelante una investigación de la cual esperamos resultados en los próximos meses. Y aquí típica, hay varios eufemismos, ¿no? Cuando dice Moroni, el libro recoge testimonios variados que son verosímiles. Sí, todos los 30 testimonios son verosímiles, absolutamente verosímiles. Uno de ellos es el de Martín Schoig, que fue excluido, el único dejado de lado por considerarlo inverosímil. ¿Por qué? Porque es el único que señala al cura Jaime Bertel, que es el que maneja la gran plata en el sodalicio, de un incidente de rochosas connotaciones sexuales, porque Bertel le ordena que se desnude íntegramente en una sesión de dirección espiritual y que fornique con una silla. Entonces ahí, claro, esto ocurre después, ¿no? Cuando aparece, oye, ¿qué hace? Tenemos que salvar a Bertel, porque sin Bertel se quedan sin el financista. Pero bueno, y el otro eufemismo es cuando señalan, Luis Fernando dice ser inocente de toda acusación, pero hasta la fecha no ha querido rendir declaraciones públicas, a raíz de que yo le dije a Moroni, oye, pero si acá la obediencia es la columna vertebral del sodalicio y el superior es el que manda, dile pues que acceda a la entrevista, ¿no? Ha podido ordenarle, digo, pero ni siquiera quiso hacer eso Moroni. Y lo otro es que la carta que exhibí la semana pasada, firmada por el español franciscano, arzobispo secretario, en ese momento del dicasterio del que depende el sodalicium, José Rodríguez Carballo. José Rodríguez Carballo, en esa carta que les mostré y que les leí, decía que Figari no, que tenían que evitar que Figari hablara con cualquier persona, sea o no del sodalicio, del Perú o del extranjero. O sea, esa orden vaticana la prescinde Moroni y lo echa Figari como que él es el que no quiere, de hecho, él no quiere dar entrevistas, ¿no? Pero
hay una instrucción vaticana para que, para silenciar a Figari. Punto 4. Reiteramos nuestro deseo de acompañar a todos los afectados. Les pedimos perdón de todo corazón y les ofrecemos nuestra ayuda en lo que sea necesario. Para realizar esto de modo efectivo, nos proponemos crear una comisión ad hoc con participación de expertos externos a nuestra institución que pueda salir al encuentro de cualquier persona que haya podido ser afectada. Crear una comisión ad hoc, no varias comisiones ad hoc, que fue lo que terminaron haciendo, porque esa primera comisión, esa única comisión ad hoc, evacuó un informe. Dios, qué fuerte. Ellos no se la esperaban. Además, se habían encargado de hacer un grupito selecto, gente exitosa en sus diversas profesiones, pero todos súper católicos, ¿no? Y algunos afines incluso al sodalicio. No se esperaban la independencia de estas personas. Incluso el sodalicium, porque esto me lo dijo una persona de la comisión, la primera, que les ofrecieron honorarios mensuales por el tiempo que iban a invertir, no sé qué. Y ahí la comisión dijo, oye, no, pero si vamos a hacer un trabajo de investigación, no podemos cobrar, pues. Cosa que para la iglesia, como les decía la vez pasada, es normal, ¿no? Oye, va a ir el visitador de Chota, pero tienes que pagarle su estipendio, lo que él te diga mensualmente, ¿no? Él ya te dirá y tú le pagas. Y lo mismo debe haber pasado con el colombiano Londoño, el comisario, con Toby, que todavía sigue chambeando, con el mexicano Rodríguez, que también sigue ahí, y el jesuita Gianfranco Guirland. Y si no están cobrando, deberían decirlo. Y si están cobrando, también creo que deberían decirlo. Porque hay un conflictazo de interés, pues. Que te pague la persona que estás investigando. ¿Qué es eso? Eh, Al mismo tiempo, va rematando Moroni, nos comprometemos a investigar exhaustivamente hasta esclarecer la verdad de los hechos que son intolerables, porque implican un grave sufrimiento de personas que confiaron en nuestra institución y traicionan nuestros valores más profundos. Estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario con las autoridades civiles y eclesiásticas. Claro, las autoridades civiles ya sabemos cómo han funcionado luego del operativo Valquiria, ¿no? Donde el Sodalicium tenía operadores en la fiscalía y no descarto en el Poder Judicial. Operadores que se movían como peces en el agua. Y las eclesiásticas ya sabemos, ¿no? El español José Rodríguez Carballo le mandó a todos los encubridores. El prelado de Chota, Fortunato Pablo Ursey, el arzobispo Joseph Tobin, el mexicano Guillermo Rodríguez y el comisario Noel Antonio Londoño. Ese fue el más escandaloso de todos, ¿no? Porque ese hasta maltrató a las víctimas. No, no fue el único, ¿no? Pero bueno. O sea que esto de estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario con las autoridades civiles y eclesiásticas. Una frase hueca. Más el sodalicio. Una mentira más. Y eso que no he mencionado, la persecución
la persecución mediática, judicial, a los 3 periodistas que en los últimos años investigamos al sodalicio: Paolo Ugaz, Daniel Llovera y este pequeño servidor. Fuera de que además, en el año 2000, José Enrique Escardó ya había denunciado públicamente, mediáticamente, en la revista Gente, en Canal N, en entrevistas a medios, una y otra vez en sus redes posteriormente, año 2000. Y luego lo hizo también por su parte el oftalmólogo arequipeño Héctor Guillén. Entonces, no estamos hablando de que esto se destapa el 2011, cuando con Pau filtramos la información de Germán Doig al diario de Tafur, y en septiembre de ese mismo año, no, en agosto de ese mismo año, también filtramos una denuncia contra Figari en el mismo diario de Tafur, y luego en el 2015 ya sale Lo Grueso, que es el libro que sustenta toda la cultura de abuso del sodalicio. Entonces, no me vengan con que recién se enteraban en el 2015. Pues. Además, ya lo dice Teuillet y lo dice Sterling. O sea, entre el 2011, 2012, 2013, han hecho varias denuncias internas y se vienen a ser los sorprendidos recién en el 2000, en octubre del 2015. Claro, porque el impacto del reportaje de Chela Villasís es verdad que fue considerable. Y en paralelo, Univisión hizo un reportaje similar que se propaló en Estados Unidos, en todo el mundo de habla hispana. Quinto y último punto de Alessandro Moroni, ya para no cansarlos: sabemos que como comunidad tenemos un gran desafío por delante, que implica poner todos los medios para que algo como lo que se ha denunciado nunca suceda en nuestra institución. Firma Alessandro Moroni Llabrés, superior general. ¿Dónde está Alessandro Moroni Llabrés? Ya se fue de la institución, y desde que se ha ido, no ha querido hablar con ningún medio de comunicación. Se casó a los pocos meses de que se fue, vive actualmente en Chile, y todo esto que dice Moroni queda así como papel mojado. Hasta la siguiente Bitácora Maleña. Chau.